Entonces vamos a seguir ahí en Mateo 24. El último jueves estuvimos viendo el versículo 14 y hoy vamos a seguir ahí todavía. Hasta ahora hemos visto, ¿no?, que sin lugar a dudas los eventos difíciles de los que Jesús habla aquí y aquellos por los cuales los discípulos evidentemente tenían su temor, viendo sus limitaciones y que los llevaba a pensar que semejante desastre solo podría ocurrir si era el fin. Bueno, el Señor ordena el pensamiento, como estuvimos viendo los otros jueves, y les muestra, ¿no?, que este tipo de eventos, todo lo que hemos leído ahí acerca de nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, guerras, rumores de guerras, falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, todas esas cosas son parte de este tiempo que conocemos como el siglo presente, y eso ya lo hemos estado viendo, y que esto va a ocurrir, gracias por el agua, hermano, y que esto va a seguir ocurriendo. Tal vez a pesar de su aumento, nosotros tenemos que decir que estas no son señales del fin, como Cristo lo remarca aquí, y había remarcado por lo menos un par de cosas más, ¿no? Dice: mirad que nadie os engañe, ahí en el versículo 4, en el versículo 6, mirad que no os turbéis, ¿no? Primero, que nadie nos engañe con que hay algo más cerca de lo que pensamos por medio de este tipo de cosas. No ser engañados. Vimos que en el versículo 25 Cristo dijo: yo ya los he dicho antes. Entonces hoy hay muchas enseñanzas diferentes. Y también dice el versículo 6: mirad que no os turbéis, que estas cosas no turben sus pensamientos, que estas cosas no saquen el pensamiento de donde tiene que estar. Y habíamos visto de poner el pensamiento en el plan eterno y perfecto de Dios y verlo a través de ese desarrollo, ¿verdad? También decía en el versículo 8: y todo esto es principio de dolores, o sea, no es el fin, son señales no del fin, sino que son señales de un mundo corrompido, donde la corrupción por el pecado va en aumento y la creación gime a una, ¿verdad? También vimos que la persecución y el aborrecimiento hacia la iglesia es constante durante todo este tiempo, desde la primera venida de Cristo y hasta la segunda venida de Cristo, que es el final del presente siglo. Y también vimos que irá en aumento, y lo vamos a ver en el resto del pasaje, y que solo los que guarden su fe hasta el fin son los verdaderos creyentes. Eso es lo que significaba el versículo 13, cuando decía: más el que persevera hasta el fin, este será salvo, como también lo habíamos visto en Mateo capítulo 10, versículo 22, ¿no? El que persevera hasta el fin. Y eso, si lo comparamos también con la parábola del sembrador, cuando habla de aquellos que por la persecución, por causa de la palabra, se apartan del camino y no dan fruto, ¿verdad? Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza y no da fruto. Entonces veíamos esa consistencia en las enseñanzas de Cristo. Ahora, también vimos que antes del fin es necesario, como veíamos en Marcos 13:10, que es necesario que este evangelio sea predicado a todas las naciones, ¿no? Que el evangelio del reino, dice aquí el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces, dice el Señor, vendrá el fin. Entonces vimos que hay algo que caracteriza este tiempo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida, y es algo que es necesario que ocurra antes de esa segunda venida en gloria, sin relación con el pecado, para buscar a los suyos y para juzgar a los que no obedecieron a la fe ni obedecieron al Evangelio de Jesucristo. Que antes de ese tiempo, la característica fundamental de esta era es la predicación del Evangelio.
Por eso podemos decir que este tiempo desde que Cristo vino a este mundo y desde su ascensión hasta la segunda venida, es una era plena y puramente evangélica, una era donde el Evangelio debe correr a lo largo, a lo ancho de todo este mundo. Vamos a leer el versículo 44, que es nuestro texto, que dice así: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Hemos puesto por tema de estos dos capítulos el título preparados, velando, orando y trabajando. Esta es la sexta parte, hermanos, y lo que vamos a hablar es, como decía recién, de la era evangélica. Vamos a orar y pedir que Dios nos ayude en este tiempo. Amado Señor, rogamos tu ayuda en este tiempo. Te agradecemos por nuestro Señor Jesucristo, por la salvación tan grande que nos has dado. Te agradecemos porque tu Espíritu mora en nosotros y porque en tu gracia somos fortalecidos para hacer tu voluntad y para honrarte de distintas maneras, Señor. Solo porque tú nos capacitas para esto. Por eso, Padre, te ruego que nos ayudes en este tiempo, que nos permitas asomarnos un poco por esta ventana para ver qué hay más adelante, Señor. Ayúdanos, danos sabiduría, renueva nuestros pensamientos, Señor, que puedan ir acomodándose poco a poco sobre lo seguro, sobre lo firme que es tu palabra, Señor. Que ahí podamos formar nuestras convicciones y asentar lo que creemos. Por eso te ruego, Padre, que me des sabiduría, que me des las palabras y que me ayudes para que tu iglesia pueda ser edificada, y que si hay alguien aquí que aún no te conoce, Señor, pueda arrepentirse y venir a Cristo a buscar la salvación de su alma. En el nombre de Jesús y para su gloria, Padre, rogamos esto. Amén. Muy bien. Versículo 14 decía: será predicado este evangelio, ¿no? Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Y en Marcos 13:10, si es necesario que el evangelio sea predicado. Podemos decir, hermanos, con seguridad que la era comprendida entre lo que nosotros ya vimos como la primera venida de Cristo, su nacimiento virginal, su vida perfecta, sin pecado, donde siempre hizo lo que agradó al Padre, una vida de justicia, donde Él fue y puso su vida voluntariamente, nadie se la quitó, sino que Él la puso para volverla a tomar, porque ese mandamiento había recibido del Padre. Vimos que esa muerte vicaria en la cruz, en el Calvario, cargando el pecado de todo su pueblo, cargando los pecados de cada uno de nosotros, sus hijos, en forma particular, el acta de los decretos que nos era contraria. O sea, Él cargó mis pecados. Él no cargó un pecado simbólico. Él cargó mis pecados pasados, presentes y futuros. Toda aquella ofensa que yo cometí, cometo y cometeré en mi vida fue puesta sobre los hombros de Cristo, para que sea la deuda saldada con Dios, el pecado sea pagado y sea quitado de en medio, y así seamos reconciliados con Dios. Y la prueba de que ese sacrificio fue aceptado fue su resurrección, su victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, su ascensión en gloria a la diestra del Padre, donde intercede por nosotros y también intercede para salvar perpetuamente a todos los que por medio de Él vienen a buscar a Dios. Entonces, entre esa primera venida y su segunda venida, como el fin del siglo presente, como ya hemos visto en las Escrituras, nosotros podemos decir que esta es la era evangélica por excelencia, que este es el tiempo en el cual el evangelio que revela la gloria de Dios tiene que ser predicado y anunciado a todas las naciones. Esta es una era como nunca ha habido antes, y eso es pura y exclusivamente por los méritos de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, y es lo que trataremos de ver en este tiempo. Es parte vital y fundamental, hermanos, en la manifestación de la gloria de Dios, en ese plan eterno que Él tiene. Es fundamental, hermanos, que su evangelio sea predicado a todas las naciones, habiendo comenzado allí, desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, como el Señor mismo dijo ahí en Hechos 1, y hacia allí vamos en este momento. Hechos capítulo 1. Recuerden que seguimos viendo
esta necesidad que nos presenta Jesús como fundamental en este tiempo hasta que Él venga, de que este Evangelio del Reino sea predicado en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, fíjense la relación que tienen estas cosas, porque así lo podemos ver en Hechos capítulo 1. Vimos un par de textos el jueves pasado, ahora vamos a avanzar un poquito más. Versículo 6 dice así, perdón. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Parece como que había cierta dificultad, ¿no?, para comprender totalmente la obra de Cristo. Para nosotros obviamente es más sencillo desde este punto, al tener toda la historia completa, ¿no? Tener todo el testimonio de las Escrituras nos ayuda a ver esto mejor y a ver mejor a Cristo como el Mesías. No era el caso de los discípulos ahí reunidos, y fíjense que era una preocupación constante del pueblo judío. ¿Cuándo iba a ser restaurado su reino? ¿Cuándo iban a dominar sobre todas las naciones? ¿Cuándo ellos iban a ser exaltados sobre el resto de todos los pueblos de la tierra? Entonces ellos pensaban en el Mesías como ya hemos visto antes en capítulo 23, 21, pensaban en el Mesías como un general que venía victorioso a salvar a su pueblo y a establecer su reino y dominar sobre todos y someter a todos los enemigos. Eso es lo que pensaban. Claro, Jesucristo hizo eso, pero lo hizo en un sentido total y plenamente espiritual. Venció a todos nuestros enemigos, y hoy, librado de todos nuestros enemigos, nosotros podemos servir a Dios, como era la profecía allí en Lucas capítulo 1, la profecía acerca del Señor Jesucristo. Entonces, cuando vemos acá esta pregunta, fíjense la respuesta de Cristo. Siempre es como que el hombre ha tenido ese interés, ¿no? Bueno, ¿cuándo termina esto? ¿Cuándo es el día? ¿Cuándo es la fecha? ¿Cuándo va a pasar? ¿Cuándo vas a venir? ¿Cuándo vas a darnos todo esto que prometiste, ¿no? Está esa inquietud constante. Pero el Señor una y otra vez llevó esa inquietud a transformarla en diligencia, a transformarla en que la persona procure ocuparse de lo que se tiene que ocupar y deje de pensar en lo que no tiene que pensar. Me acuerdo del texto de Deuteronomio 29 que dice que las cosas secretas pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, ¿verdad? Hay cosas que Dios quiso revelarnos, y gloria a Dios, porque por esa revelación nosotros le conocemos a nuestro Señor, conocemos a nuestro Salvador, podemos conocer su voluntad, podemos conocer los principios para administrar nuestra vida para la gloria de Dios, podemos hacerlo a través de la palabra, gloria a Dios por todo eso. Pero hay cosas que el Padre puso en su sola potestad, como dice acá el Señor Jesucristo. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les toca a ustedes saber cuándo es el día, no les toca saber cuándo. A ustedes lo que les toca saber es qué es lo que tienen que hacer hoy. Y a eso es lo que apunta el Señor Jesucristo, porque dice: pero recibiréis poder. O sea, en contraste con esto, ¿no? No les toca saber esto. Entonces, ¿qué es lo que les toca a ustedes? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora avancemos un poco más, dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, o sea, esta es la despedida de los discípulos, hermanos, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos. Parece otra exhortación más, ¿no? Dice: ¿qué hacen acá mirando el cielo? Parece como que siempre nos costara creerle al Señor. Parece como que nos costara, ¿verdad?, ir a poner manos a la obra, ir a ocuparnos de lo que nos tenemos que ocupar. Entonces seguimos con lo nuestro. Seguimos con lo nuestro. Nos cuesta realmente. ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y esto tiene relación con lo que nos dice Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, que hace poco también compartimos, versículos 7 y 8, dice así:
Apocalipsis 1, versículos 7 y 8, dice aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Y Cristo dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Es interesante porque la palabra original acá donde dice que ha de venir, también se puede traducir el que está viniendo. El que está viniendo. Como si Él estuviera en esa acción, ¿no? Mientras se va desarrollando todo lo demás. La venida de Cristo está totalmente relacionada con lo que estamos hablando. Pero el Señor ordenó los tiempos para que se haga esto que Él determinó. El Señor ordenó este tiempo para que el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de la gloria de Dios, sea predicado a todas las naciones. Nos ha dado el poder del Espíritu Santo, nos ha dado su gracia, su fortaleza y su amor y compasión para ir a llevar el Evangelio a todas las naciones. Por algo nos salvó, hermano, y así vamos a seguir viendo. Decía, este Evangelio será predicado, pero aquí en este texto también dice, y me seréis testigos. Lo vimos también en Lucas, y ustedes serán testigos de todas estas cosas. Fíjense en el hincapié que hace el Señor. Vayan a poner manos a la obra, vayan a honrar a su Señor, vayan a predicar el Evangelio a toda criatura, vayan y anuncien la gloria de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo, porque este es el tiempo para esto. Claro, todos tenemos que vivir, todos tenemos cosas que hacer, pero hermanos, ¿cuál es el mayor anhelo de nuestro corazón cada día de nuestra vida? ¿Qué es para lo que más nos estamos preparando? ¿Para honrar al Señor? ¿Para servirle? ¿Para disfrutar la vida que Él nos da, guardando sus mandamientos y haciendo lo que Él quiere que estemos ocupados en hacer? Porque ese debería ser nuestro mayor anhelo, hermano. Y poner todo de nosotros y poner todo lo que sea en nuestra vida en servicio de estar preparados para conocerle. Antes crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Esa debería ser el anhelo, el deseo de cada uno de nosotros por sobre todas las cosas. Hoy mencionaba Ezequiel, decía como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Pero recuerden lo que dicen los versículos anteriores, que había que desechar toda malicia, ¿verdad? Toda inmundicia, todas las detracciones. Y el versículo anterior dice, esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. O sea, arrepiéntanse de sus pecados, dejen eso y busquen a Dios, si es que en verdad habéis gustado de la benignidad del Señor. Ese deseo está en el corazón de una persona, como dice el versículo 3 de 1 de Pedro 2, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Cuál es la benignidad? Romanos 2.4 dice que es su benignidad la que nos guía al arrepentimiento. Si nosotros hemos disfrutado de esa benignidad, no hay nada más importante en nuestra vida. No hay otra cosa en qué prepararse, no hay otra cosa que buscar, no hay otra cosa a qué dedicarle nuestra vida más que a conocer al Señor. Y hermano, si ese es su anhelo, si ese es su deseo, mientras conoce al Señor, quédese tranquilo, que el Señor le va a dar todo lo demás. El Señor le va a dar todo lo demás. Entonces, hermanos, Jesucristo estableció su iglesia. En su gracia le dio hombres para que perfeccionen a los santos para la obra del ministerio, y edificándose mutuamente y al crecer en Él lleven su evangelio a toda criatura, como un linaje escogido, como un real sacerdocio, como una nación santa, como un pueblo adquirido por Dios, con el propósito de anunciar sus virtudes, habiéndolo llamado Dios por gracia y misericordia de las tinieblas a su luz admirable. Él nos puso y puso la iglesia para que manifestemos claramente la verdad del Evangelio de Jesucristo y exhibir así su gloria en la persona de Jesús. Hermanos, ¿qué más hacer si no podemos manifestar claramente el Evangelio de Jesucristo? ¿Usted quiere saber cuál es el punto en la vida de un cristiano? El punto ese de madurez donde el cristiano está preparado para empezar a discernir, para empezar a tomar decisiones, es cuando puede manifestar claramente el Evangelio de Jesucristo y mostrar la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque el Evangelio encierra todo, hermano.
El Evangelio encierra todo, encierra todas las razones y todas las motivaciones de la vida. Es el Evangelio la medida de nuestra vida. No hay otro tema, no tendría que haber otro tema de conversación, no tendría que haber otro anhelo, no tendría que haber otro deseo en el pueblo de Dios, porque es el pueblo de Dios. Y esa es la forma de aferrarse a Él y conocerlo. Es necesario que desde donde nace el sol hasta donde se pone, todos escuchen el Evangelio del Reino. Hermanos, hay un cambio profundo con la primera venida de Cristo, su obra redentora y el tiempo posterior hasta el día de hoy. No es lo mismo desde que Cristo vino a la tierra. No es lo mismo desde el cumplimiento del tiempo en el cual Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley. No es lo mismo. La obra de Cristo es más que solamente el hecho de que nosotros podamos decir que somos salvos. No, hay mucho más. Es una obra más profunda, hermano. Es una obra que ganó para nosotros algo que nosotros no podíamos ganar y que hoy estamos disfrutando y no lo podemos ver. En muchos casos. Pablo lo anuncia así, fíjense en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14 nos va a mostrar un poco este cambio brusco. Aquí es cuando a Pablo y Bernabé encontraron un hombre, lo sanaron, ¿verdad? Y empezaron a decir dioses en forma de hombres, ¿se acuerdan? Que a Bernabé llamaban Júpiter, a Pablo Mercurio, ¿verdad? Y ya los estaban relacionando con sus dioses y los estaban queriendo adorar a ellos, porque era lo que estaban habituados a hacer, porque eran sus costumbres. Era una época de oscuridad espiritual, era una época de profunda idolatría, era una época de templos idolátricos en todos los lugares, era una época totalmente dominada por Satanás, era una época donde Dios había permitido en su soberanía y en su gracia y misericordia que esto fuera así. Satanás estaba engañando a las naciones y las tenía bajo su dominio mentiroso, los tenía esclavizados en muchas maneras. Y cuando ellos vienen así, entonces en el versículo 15 dice así: y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Escuchen, porque en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Esto pasó en las edades pasadas. Antes de la venida de Cristo, Dios dejó a todas las gentes andar en sus propios caminos. Isaías 53:6 dice que cada cual se apartó por su camino. Esto es como la época de los jueces, cada uno hace lo que bien le parece. No hay autoridades, no importa lo que dice uno. El otro día estaban dando un informe en la tele, no sé si vieron esa maestra que la amenazaron, le mandaron una bala en un sobre para que apruebe una materia, porque si no iba a estar ahí un amigo armado y que le iba a disparar ante la señal, y que sabían dónde vivían, porque ahí le dejaron la carta, y que tenían varios bidones para prenderle nafta, para prenderle fuego, varios bidones de nafta para prenderle fuego a la casa. Entonces empiezan a aparecer todos los filósofos y dicen, y alguien dijo algo muy cierto: hay un problema de autoridades. Ya no se respeta ninguna autoridad. Ya somos todos iguales, no hay ninguna autoridad, no hay ninguna diferencia entre cada uno, entonces todos están sobre todos. Y es cierto, tiene razón. Los padres son amigos de los hijos, los padres son compinches de los hijos, no es lo que Dios estableció. Dios estableció a los padres como autoridad para que les digan no cuando es no. Esa es la realidad. Pero hoy tenemos hijos que le dicen a los padres lo que hay que hacer, y cómo hay que hacerlo, y cuándo ellos lo quieren hacer. Y lo hacen por medio de manifestar caprichos y cosas así, y los padres ¿qué hacen? Bueno, vamos. Ah, ¿qué? Bueno. No, hermano, no es lo que Dios estableció. Y eso ha afectado tanto a la sociedad, se ha hecho tan común hoy día, ¿no? Ustedes saben lo que ha pasado acá en los últimos años. No se le puede poner una nota baja a los chicos porque les va a generar un trauma, ¿verdad?
¿Está mal decirle a alguien que se equivocó? A ver si se trauma. Oh, no, hermano. No, Dios es muy claro. Esto está mal, esto está bien. Se acabó. No hay términos medios, no hay áreas grises. La palabra es bien clara. Esto está bien, esto está mal. Y punto. Y si yo no lo puedo ver, Dios me ha dado personas para que me digan, esto está bien y esto está mal. Y se acabó. Para eso Dios estableció autoridades, para eso Dios ordenó las cosas, para eso Dios las sostiene con el poder de su palabra. Hermanos, antes de la venida de Cristo, Dios dejó que los hombres anden cada uno por su propio camino, que hagan lo que bien le parecía. Y así es como resultó el mundo. Idolatría, autosuficiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Todo alejado de Dios. Dice el versículo 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Claro, Dios es fiel. Dios es fiel. Y a pesar de eso, Él había dicho, ¿no?, que iba a haber frío, calor, lluvia, etcétera, etcétera. Y Dios cumplió. Dios siguió bendiciendo, no se dejó sin testimonio. Él hace salir su sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Entonces Dios no se dejó a sí mismo sin testimonio, para que sepan que Él está ahí, para que sepan que Él es Dios. Pero Él ha dejado a la gente andar en sus propios caminos y hacer lo que quieran, literalmente, está fuertemente contrastado con el capítulo 17 de Hechos, donde Pablo también está predicando, y es un pasaje bien conocido, hermano, cuando él habla del Dios no conocido, y le dice, yo le vengo a hablar del Dios que ustedes no conocen, es evidente, tienen tantos altares, ustedes no conocen al único Dios vivo y verdadero, al creador del cielo y de la tierra, al que pone los límites de la habitación de cada hombre, al que de una sola sangre hizo todo el linaje de los hombres. No, ustedes no lo conocen, no los conocen. Y anduvieron cada cual por su propio camino. Pero, dice el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, terminaron estos tiempos de ignorancia. Ahora, fíjense en qué suavidad, ¿no? Ahora manda. No hay discusión, no hay lugar para la discusión. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Se terminó. Los términos cambiaron. ¿Por qué cambiaron? Dice el versículo 31, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Qué es lo que fue el cambio? La resurrección de Cristo. ¿Qué es lo que marcó el cambio de los tiempos, el cambio de trato? Por medio del Evangelio, porque este Jesús vino a confirmar todo lo que Dios había dicho. Entonces Cristo vino, fue a la cruz, pagó por los pecados, y la prueba de que Él murió bajo la aprobación de Dios y que ese sacrificio fue suficiente para quitar el pecado de en medio fue la resurrección de Cristo. Hablaba el otro día con mis hijas y le digo, bueno, la gente muere, ¿cuántos conocen que vuelvan a vivir? ¿Cuántos conocen que estén vivos de vuelta? Es el Señor Jesucristo. Él se levantó de vuelta. Él hizo algo que nadie puede hacer, porque Él mismo es la vida. Entonces era imposible que la muerte lo pudiera retener. Él triunfó sobre la muerte, triunfó sobre el pecado, triunfó sobre Satanás, se levantó. Y esa resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo es la prueba de fe. Como el escribano cuando firma, ¿vio? Que dice, doy fe. Bueno, acá dice, dando fe a todos. ¿Cómo da fe a todos de que hay un juicio por el pecado? Porque Él levantó a Cristo de los muertos. Entonces, esa es la prueba de que Cristo murió bajo el juicio por el pecado, bajo la ira del Padre. Y si Dios trató así a su propio Hijo, santo, justo y puro, hecho pecado por nosotros, ¿qué le queda a aquellos que rechacen a Cristo y rechacen el Evangelio? Entonces hay un cambio bien drástico. Esta resurrección como prueba de fe del juicio venidero anunciado por el Evangelio. Las tinieblas espirituales que cubren el entendimiento de las naciones terminará por la obra de Dios. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? A Satanás no se le permitirá engañar más. No se le permitirá engañar más. Y eso es lo que está pasando en este periodo de tiempo.
el Señor en su soberanía, en su poder, restringe a Satanás de poder seguir engañando a las naciones. ¿Para qué? Para que el Evangelio sea predicado y para que la verdad triunfe sobre el error. Es triste porque a veces la verdad no triunfa sobre los mismos hermanos en la iglesia y cada cual se sigue apartando por su propio camino. Pero lo que Dios está haciendo es para reclamar lo que es suyo por medio de la predicación del Evangelio, para restringirle ese poder a Satanás y traer a cada uno de los suyos de la muerte espiritual a la vida por medio de la predicación del Evangelio de Jesucristo. A Satanás no se le permitirá engañar más. Con ese propósito, hermanos, viene Jesús mostrando su poder, pero no solamente su poder sobre las enfermedades y sobre otras cuestiones de esta vida terrenal, sino también su poder en el campo, en el reino espiritual. Y fíjese lo que responde ante las acusaciones ahí en Mateo capítulo 12. Ustedes van a recordar este pasaje. Mateo capítulo 12, el versículo 22, cuando lleguemos. Mateo capítulo 12, 22 dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Bueno, uno ve algo así y diría, gloria a Dios, ¿verdad? Hay un ciego mudo que ahora ve y habla. Bueno, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Un título para el Mesías, ¿verdad? Se preguntaban. Pero los fariseos al oírlo, los conocedores de la ley, al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Entonces les muestra la incoherencia de lo que ellos estaban diciendo. Él está derrotando a Satanás. Él está entrando en la casa de Satanás y está venciendo a todas las huestes de Satanás, a todos estos obreros de Satanás, a todos estos demonios que están maltratando a las personas. Cristo está entrando con su autoridad y los está sacando afuera, así de sencillo. Entonces lo dice así: y si yo echo fuera los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Si lo que yo estoy haciendo es el poder de Dios y es el reino de Dios, entonces aquí está el que ustedes estaban esperando. Aquí está el único Dios vivo y verdadero. Aquí está el Rey. Versículo 29 dice, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. ¿De quién está hablando, hermano? ¿Quién es este hombre fuerte? Este hombre fuerte es Satanás. ¿Quién es el que entra en la casa más fuerte que él y lo ata? Ese hombre más fuerte que él es el Señor Jesucristo. Y una vez que lo ata, ¿qué hace? Va a saquear sus bienes. ¿Qué es lo que está haciendo? Se está llevando el botín. ¿Cuál es el botín acá, hermanos? Las almas. Es lo que vemos en el Salmo 68. Es lo que vemos en Efesios 4. Cuando Él entra en el cielo, cuando las puertas se abren delante de Él y Él viene con todo el botín de guerra, victorioso, vencedor, glorioso, triunfante. ¿Y a quién trae, hermanos? Trae las almas de los suyos. Trae por su gracia a todos los que Él salvó, a todos los que Él rescató. ¿Pero qué hizo primero? Ató al hombre fuerte y saqueó su casa. Y hermanos, este es el tiempo en el cual Jesucristo sigue saqueando esa casa mientras sigue Satanás atado y sigue saqueando las almas que son de Él.
las sigue sacando de la potestad de Satanás y las está llevando a la potestad de Dios. Los está trasladando del reino de Satanás al reino de su amado Hijo. Porque Él es el hombre más fuerte, Él es el que hace esta obra. Entonces, Él le comenzó, hermanos, esta obra de atar o de quitar su poder para engañar al vencerlo en el desierto. ¿Usted se acuerda de la tentación de Cristo? Ahí en Mateo 4, en Lucas 4. Cuando vino Satanás. Bueno, hermanos, donde el primer Adán fue derrotado, allí en el huerto del Edén, el postrer Adán, como dice 1 Corintios 15, nuestro Señor Jesucristo, el primero de la nueva creación, ¿qué es lo que hizo ahí? Lo venció. Lo venció. No se dio al engaño, no se dio al poder de Satanás, lo venció ahí. Ese es el momento en el cual Cristo empezó a atar a Satanás y empezó a saquear la casa. Ese fue el principio del ministerio del Señor Jesucristo. Y a partir de ahí Él tenía potestad para echar fuera demonios, para sacar enfermedades, etcétera, etcétera. Entonces Él fue avanzando en su reino. Triunfó ahí el postrer Adán. Se vio su derrota y caída, la caída de Satanás estoy hablando, cuando Él envió a los 70 a predicar el Evangelio. ¿Recuerda? Lucas capítulo 10, por favor. Recuerden, hermanos, que como niños nos estamos asomando por la ventana y que espero que con tiempo podamos afirmarnos en una buena escalera y mirar más lejos cada vez, poco a poco. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículos 17 y 18. Dice así: volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Estos son los 70 que Él había enviado a predicar el Evangelio y también a sanar, etcétera, etcétera. Pero el punto era que los había enviado a predicar. Y mientras ellos estaban predicando el Evangelio, ¿verdad? Iba haciendo esto acompañado por señales. Dice que cuando volvieron ellos, volvieron con gozo, y este testimonio es el que daban: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y eso nos muestra, hermanos, y ahora vamos a ver otros pasajes para profundizar eso. Muestra la victoria y el poder del Evangelio sobre Satanás a lo largo de toda esta era. ¿Cuándo fue que Él ve esa caída como un rayo? Hermanos, nosotros no podemos pensar literalmente que Satanás estaba bajando con forma de rayo desde el cielo. ¿Cuándo ve esto el Señor? ¿Lo ve nada más que ahí? ¿Lo ve cuando ellos van a predicar el Evangelio? Y lo ve también cuando nosotros vamos a predicar el Evangelio, porque es exactamente la misma situación. Su derrota, su caída, expulsión o lanzamiento, hablando de Satanás, por la obra redentora de Cristo y por su ascensión en gloria para reinar. Acompáñenme al Evangelio de Juan, capítulo 12. Vaya juntando cada parte, por favor. Evangelio de Juan, capítulo 12. Versículo 20, dice así la palabra: había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Sea glorificado. ¿De qué estaba hablando Cristo? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Una ilustración totalmente conocida y normal. ¿De qué estaba hablando él? Estaba hablando de su muerte, de su sacrificio. Entonces, si el grano no cae en la tierra y muere, pierde la forma de grano, no da lugar a lo nuevo. Lo mismo está diciendo aquí. Ahora, cuando ese grano muere y da lugar a lo nuevo, entonces eso crece y da fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré?
Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora, escuche bien esto, hermano, ahora, Cristo está hablando en ese momento, está diciendo ahora, ni siquiera Él está en la cruz todavía, pero Él dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. ¿Cuándo, hermano? Ahora. Ha llegado el momento de que sea glorificado, decía el versículo 23, y Él dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Hermanos, ¿para quién era el pueblo de Dios hasta ese momento? Los judíos. ¿Para quién era la salvación hasta ese momento? Los judíos. Sabemos que hay muchos que no eran judíos y que también fueron salvos y que están hasta en la genealogía del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero ahora esto se iba a abrir, como en Juan capítulo 10 cuando Él dice, tengo otras ovejas de otro redil que también tengo que traer. Pero Él dice, ahora. ¿Por qué? Porque ahora el príncipe de este mundo es echado fuera. Ahora va a ser atado. Ahora va a ser saqueada su casa. Y dice, a todos atraeré a mí mismo. ¿Quiénes eran los que lo querían ver? ¿Qué dice la palabra, hermano? Volviendo al versículo 20. Había ciertos griegos, gentiles, hermano. Por eso le dicen a Felipe. Y Felipe va y le dice a Andrés, Andrés, mirá, hay unos gentiles que quieren ver a Jesús. ¿Qué te parece? Y no sé, vamos y hablemos con Jesús. ¿Nunca se extrañaron de eso? Va, le dice a Felipe le dice a Andrés, entonces va Felipe y Andrés, anda vos, bueno, vamos los dos. Jesús, mira, hay unos griegos, yo no sé, nosotros no tratamos mucho con esta gente. Y Jesús dice, ahora todo eso va a cambiar. Ahora voy a traer a todos a mí mismo. Ahora voy a llamar a los escogidos de los cuatro vientos. Ahora, y fíjense el versículo 33 dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. ¿De qué estaba hablando Cristo? De su victoria en la cruz, en el Calvario. El príncipe de este mundo es echado fuera. Ahora todos son atraídos. Pablo asocia esta victoria, hermano, al despojo logrado por Cristo en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2. Bien conocido el pasaje, hermano. Colosenses capítulo 2. Versículo 13. Dice así, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. O sea, está hablando de todos nuestros pecados. Y despojando, saqueando, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La obra de Cristo cambió todo, mis hermanos. La obra de Cristo hace posible que el Evangelio sea el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La obra de Cristo restringió el poder de Satanás para engañar a las naciones y Cristo, por medio de la predicación del Evangelio a todas las naciones, está llamando a los suyos de todos lados. Juan, el apóstol, en uno de los relatos correspondiente a la era que va desde la primera venida hasta la segunda venida, en el libro de Apocalipsis, que es apasionante ver, un libro que está dividido en 7 secciones que son paralelas, 7 secciones que nos muestran
cómo va toda la era evangélica, desde la primera venida de Cristo hasta la venida de Cristo para juicio, o sea, su segunda venida y el final de la era. Y eso lo podemos ver a lo largo de todo el libro, y es maravilloso viendo cómo, por ejemplo, la primera parte del libro nos habla acerca de la relación de la iglesia con el mundo, y luego la segunda parte del libro, los últimos 4 paralelos, nos habla acerca de la batalla espiritual que está atrás de la persecución y la tribulación que este mundo pone sobre la iglesia. Y entonces, en unos paralelos maravillosos que va relatando, cuenta desde la primera venida de Cristo hasta su retorno en gloria para juicio. Y en uno de esos relatos, hermanos, en el capítulo 12, muestra cómo es lanzado fuera al tomar Cristo victorioso su trono de gloria. Apocalipsis capítulo 12. Dios nos dé tiempo y vida, hermanos, para llegar a este precioso libro y ser bendecidos con la victoria del Cordero eterna. Apocalipsis capítulo 12, vamos a leer el versículo 5, dice así: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Obviamente la referencia es a nuestro Señor Jesucristo, como también lo anunciaba el Salmo 2, ¿verdad? Versículos 8 y 9. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. A su tiempo, hermanos, vamos a ver todas estas cosas. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Está hablando, hermanos, de aquellos que dan su vida por el Evangelio de Jesucristo. Y obviamente está hablando de la victoria de Cristo que hace posible todo esto. El poder de Satanás, hermanos, es restringido para que en esta era evangélica él no engañe a las naciones. Vamos a ir al capítulo 20 de Apocalipsis. Fíjese cómo lo describe acá. ¿Recuerda recién el versículo que leímos? Y por esto de los paralelos, en el capítulo 12, cuando decía... El versículo 9: fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Recuerda eso? Bueno, mira ahora capítulo 20. Dice el versículo 1: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Usted sabe que la palabra ató acá es la misma palabra que Cristo usa ahí en Mateo, y que también usa en Lucas cuando dice de atar al hombre fuerte. Es la misma palabra. Y está hablando exactamente de esta misma restricción del poder de Satanás para engañar a las naciones. Versículo 3: y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él. ¿Para qué? Fíjese, ¿cuál es el propósito de eso? Tiene un solo propósito esto: para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces vemos al diablo, uno de los nombres, ¿no? Porque dice el dragón, la serpiente antigua, todos sabemos de quién habla la serpiente antigua. El dragón, la serpiente antigua. El diablo significa el calumniador. Satanás, que significa adversario o falso acusador, y lo ató por 1000 años. Estos 1000 años, hermano, en medio de todos estos símbolos, es una forma de hablar de un periodo de tiempo no limitado justamente por un calendario, sino que está hablando de un tiempo largo, un tiempo establecido por Dios,
que corresponde a todo este tiempo de la era evangélica. Es el periodo de tiempo en que Cristo reina con sus santos en la gloria y que reina en el corazón de los santos en la tierra. Él está sentado en el trono, reinando después de su victoria en la cruz en el Calvario. Y para que nosotros vayamos y llevemos el Evangelio a todas las naciones, hizo todo lo necesario para restringir al adversario, al calumniador, al acusador de los hermanos, de su poder para engañar a las naciones, y que la verdad de Dios, el Evangelio de Jesucristo, prevalezca sobre la mentira y los hombres sean llamados al arrepentimiento y a la salvación en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, Dios nos dé, como dije antes, tiempo y vida para ver todos esos detalles. Es apasionante, hermano. Es un capítulo precioso, el 20, junto con los demás. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice así: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció, ¿quién? El Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Entonces, ¿para qué vino? Para deshacer las obras del diablo. Es el Señor Jesucristo. Es el victorioso de la maldad, como cantamos nosotros. Lucas capítulo 11. Ya estamos por hoy prontos a terminar, hermanos. Lucas capítulo 11. Versículo 17 dice así: mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí mismo cae. Paralelo a lo que vimos antes, ¿no? Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios. Pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba, ¿y qué hace? Y reparte el botín. ¿Quién es ese hombre más fuerte? El Señor Jesucristo. ¿Qué hizo? Entró en la casa del príncipe de este mundo, que ha sido echado fuera, que ha sido atado, que ha sido restringido en su poder. Tengan cuidado, hermanos, tengan cuidado con pensar que Satanás no tiene poder para hacer nada, porque él está restringido en su poder para engañar, pero no está restringido en sus demás poderes y funciones en este tiempo. Él sigue siendo el adversario que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Alguien decía, usted puede tener un león atado, ¿verdad? Y lo puede tener atado con una fuerte cadena, y la cadena le puede dar un diámetro, ¿no? Donde puede andar. Fuera de ese diámetro no tiene poder, pero adentro sigue causando el mismo daño, sigue siendo un león y sigue teniendo la misma bravura. Entonces, no nos dejemos engañar. Algo que va a pasar es que el mal en este mundo no va a prevalecer contra la iglesia. Cristo va a venir a buscar a su iglesia. Cristo va a venir a buscar a los suyos como Él prometió. Ese va a ser el fin de la era. Y mientras tanto, Él va a estar con nosotros. Jesús restringió este poder de Satanás para engañar a las naciones, lo ató, lo dominó, y con esa potestad en los cielos y en la tierra nos envió a predicar el Evangelio, prometiendo, hermanos, estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y llamando a todos los suyos con el poder de su palabra, con el poder de su Evangelio. Por eso, hermanos, esta es la era evangélica por excelencia. El Señor preparó todo. El Señor hizo lo que tenía que hacer para que hoy nosotros hagamos nuestra parte, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Nos dio el Evangelio en sus manos, nos dio el Consolador, el Espíritu Santo, para que nos dé la gracia, la fuerza, la misericordia, la compasión y el poder para predicar su palabra a todas las naciones, a toda criatura, y así su pueblo será llamado antes que Él vuelva. Recuerden, hermano, este Evangelio del Reino será predicado a todas las naciones, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es muy importante, hermano.
Tenemos una tarea que hacer. Yo sé que nos gustaría saber el día, la hora, etcétera, etcétera. Como somos nosotros, si supiéramos el día y la hora, probablemente haríamos lo que quisiéramos hasta el día anterior y confiaríamos en que Dios nos va a recibir si nos arrepentimos el mismo día que Él viene. ¿Cómo somos nosotros? Creo que algo que el Padre puso en su sola potestad, podemos creer que es así y que Él vendrá como ladrón en la noche. Pero hermanos, hay algo que Él nos reveló, y es que nosotros, como su pueblo, como su iglesia, con el poder del Evangelio, tenemos que ir a predicar a todas las naciones para testimonio de la gloria de nuestro Dios y para salvación de todos los escogidos de Dios a lo largo y a lo ancho de este mundo. ¿A qué dedicas tu vida, hermano? ¿Cuánto tiempo pasas con tu Señor? ¿Cuánto tiempo pasas para conocerle? Para saber cada aspecto. Hermanos, esto que hemos hablado es el Evangelio. Esto es lo que logró Cristo. ¿Cuánto tiempo pasas para conocer cada uno de esos aspectos y poder predicar el Evangelio con todo el poder de Dios? Esa debe ser nuestra tarea, hermanos. Seguro nos gustaría saber, ¿no? Tener las noticias bien claras y decir tal día, tal hora. Pero ¿saben qué? Hay algo que ya sabemos. Que hoy debemos vivir para el Señor y que hoy se nos encargó predicar el Evangelio a toda criatura. Vayamos a llevar la gloria de Dios a un mundo que está en tinieblas. Amén. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por la obra de Cristo. Mi Señor, si hay alguien aquí que no te conoce todavía, Padre, te ruego que le convenzas de pecado, de justicia y de juicio. Que le quebrantes, que le guíes al arrepentimiento y que lo traigas o la traigas a Cristo para la salvación eterna de su alma. Porque tú estás sentado en tu trono con el poder para reinar y para salvar. Oh Padre, dale la fe para creer en ti. Y Señor, te ruego que fortalezcas a tu iglesia, a tu pueblo, para que por tu gracia prediquemos tu evangelio a toda criatura. Ayúdanos, Señor, a tener el anhelo, el fuerte deseo de nuestro corazón, de quitar todo lo que desvíe en nuestra vida, nuestra atención de ti. Y que podamos, Señor, conocerte más y más cada día y predicar con poder tu palabra. Lo pedimos y agradecemos todo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Voy al cielo, soy peregrino, a vivir eternamente con